Ahora, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas más eficaces para tratar la ansiedad? Ok, en este caso el enfoque cognitivo-conductual, me encanta este enfoque, de verdad que cada vez que lo estudio aprendo muchísimo más. De hecho, no me gustaba al principio, me gustaba más la Gestalt. Yo soy de lo que habla más del aquí y el ahora, todo lo que es la suma de todos los elementos, pero el cognitivo-conductual nos enseña a tener un pensamiento total, que podamos analizar las conductas e interpretarlas y obviamente describir cómo nos sentimos. Por lo menos el método a veces sensaciones, conducta y consecuencias. El hecho de la reestructuración cognitiva, bueno, otra vez el ejemplo, no me gusta ver malas noticias, ok, tal vez las noticias que no sean apropiadas deba limitarme ante ellas al verlas. Claro. Mas, sin embargo, me gusta recibir buenas noticias, por lo menos si te gusta el equipo de fútbol, preciso. O sea, puedes ver noticias relacionadas al fútbol. Esas son noticias positivas, que si es a lo que tú eres fanático de ello. Y también por lo menos el tema de la sensibilización sistemática, que es algo que se aplica mucho a fobias, también a sucesos que involucran traumas. Y créeme que eso trata sobre todo de poder hacer que el paciente pueda interiorizar el contacto que requiere ante una situación y paso a paso caminar hacia el resultado determinado, que es poder enfrentarlo. De que no es que nos vamos a exponer al estímulo, de lo que eso que nos genera ansiedad, sino hacerlo de una forma progresivamente. Cada una de las estrategias cognitivo-conductuales se adaptan a lo que requiere el paciente y también hay otros enfoques. Podemos trabajar el humano, si lo vemos como cliente, de decirle que bueno, había puedes dejarlo, sí es correcto, pero lo más importante son procesos que el paciente pueda visualizar. Y la terapia cognitivo-conductual es algo que nos enseña de una forma muy precisa y sobre todo la disposición del paciente. Y en caso de emergencia, porque sí pasa, cuando hay ese ataque de pánico, la psicoterapia breve de urgencia para poder trabajar elementos psicoterapéuticos que son precisos para que la persona pueda regular y en este caso conducirlo a un proceso psicoterapéutico más adelante, hacer conciencia del paciente que esta situación no se va a ir o no ha pasado, pero puedes obtener estas herramientas. Claro que sí, ¿no? Entendemos a la vez en ese sentido de que existen muchas técnicas respaldadas por la ciencia y eso funciona cada enfoque que un psicoterapeuta puede estudiar. Creo que también sería oportuno que se añada el registro de pensamientos automáticos. No hay que También, invalidarnos nosotros mismos las emociones que estamos sintiendo, porque muchas veces queremos tener una red de apoyo constante, pero a veces no la tenemos o es que si la tenemos, lamentablemente esa red de apoyo invalida nuestras emociones, motivo por el cual nosotros también deberíamos aprender a cómo gestionar eso y creo que siempre el primer paso es aceptar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, ¿no? En este caso, si tú claro, sientes que más que vivir estás padeciendo esta emoción, porque a veces la ansiedad gatilla demasiado tanto, así que pues existe, ¿no? Este trastorno de ansiedad generalizada. Creo que es totalmente. necesario en ese sentido de que la persona registre todos aquellos pensamientos que está sintiendo, que se siente en bucle, en espiral en su cerebro, y luego de compartirlo a nuestro psicólogo. Claro, generalmente se hace un registro de análisis funcional de la conducta, el cuadro ABC, de que el paciente hable de la sensación que hizo como conducta y cómo es la consecuencia de la acción que ha tomado. Y ahí podemos ver cuando el paciente Creo. puede tener acciones positivas o negativas. Y el paciente cada vez que aplico esta técnica, yo quiero que durante el proceso también puedas hablar de tus logros. ¿Cuáles logros? Conductas a nivel positivo que hayas realizado para poder descifrar cómo estás manejando la ansiedad. ¿Qué quiere Ujú, decir con esto? Que la ansiedad no va a ser inevitable. Es un exacto. proceso natural del ser humano. Sin embargo, ¿cómo puedes manejar todos estos factores que han intervenido en varias situaciones en tu vida y lo que te ha traído a la consulta? Créeme que es importante que el paciente pueda registrar y sobre todo saber cuáles son los logros y cómo realiza las herramientas que se le brindan en terapia. Y Y hay que todo se dispone identificar. a poder interpretarlo. Claro que sí, y a la vez hay que identificar esta emoción en el momento en el cual aparezca la frecuencia, la identidad de la misma y tener una apertura al diálogo en un contexto psicoterapéutico. Ahora mismo vamos a pasar a la última pregunta que asimismo también es controversial cada vez que sacamos la variable de la medicación. Así que, Wilson, compártenos tu opinión. ¿En qué A medida ver, resulta necesario recurrir a la medicación? bueno, la medicación, déjame decirte, Viviana, que es muy importante si así lo amerita en el proceso del paciente.
Hay muchos psicólogos que satanizan la medicación, que realmente el hecho de no tener control de ella pueda proyectar el simple hecho de que no estoy de acuerdo. Cuando a una persona le falta un componente, llámese un neurotransmisor, llámese una neurona, por decir así, literal, créeme que la medicación es muy importante para que la persona pueda realizar su proceso, porque existe el factor psicológico que influye al cuerpo. Esa ansiedad, ese comportamiento influye a los síntomas o signos, y el cuerpo también puede influir a la mente, que es cuando ahí requerimos la medicación. Es importante que el psiquiatra, el médico psiquiatra o el especialista que vaya a hacer esa medicación tenga un trabajo junto al psicólogo, sea un equipo multidisciplinario para que cada quien se enfoque en su área, pero sobre todo que como psicólogos, especialistas de la salud mental, podamos ser abiertos ante esta tendencia, porque créeme que sí es necesario la medicación cuando se requiere y el paciente debe aceptarlo si es necesario. Cuando referimos a un paciente a medicina o al médico psiquiatra, no es por el hecho de que no podamos tener el control y sobre todo porque lo estemos estigmatizando, ¿no? Simplemente necesitas una valoración en este aspecto y es importante que puedas pasar este proceso para tu tratamiento. Simplemente ello y es importante para poder regular signos y síntomas que la mente no puede tener control sobre ellos. Claro que sí, ¿no? Y hay que tocar ese tema con pinzas porque como tú hiciste mención, hay algunos profesionales con ese rigor científico claramente de que no son tan partidarios de la medicación, pero entendemos que existen ciertos casos que sí lo ameritan. Claro, Claramente con una debida prescripción médica, que no lo haga cualquier totalmente. persona, este tema pues es bastante delicado y tener Y una eso es responsabilidad del supervisión. médico, total. Es responsabilidad del médico a la hora de referir. Por lo menos yo estoy con dos psiquiatras que yo he recomendado a pacientes y los psiquiatras, ellos saben cuál es mi rol dentro del abordaje terapéutico, de que ellos no van a ser intrusistas ni tampoco sobresalir dentro del proceso, sino es un trabajo en conjunto, como así hay psicólogos que también opacan la medicación. Y créeme que lo más importante es el bienestar del paciente. O sea, es Claro. lo más fundamental de que él pueda sanar, sí, pero en este caso la ansiedad regular y que él pueda tener un estilo de vida distinto teniendo estos signos y síntomas, conviviendo con ellos sobre todo. Claro que sí, ¿no? Cada caso es personalizado y sería necesario pues evaluarlo a la vez. Wilson, compártenos un último mensaje para aquellas personas que nos están viendo y se sienten culpables de sentir ansiedad. Créeme que la curva es un juicio de valor, siempre le digo a todos mis pacientes, cuando tú dices me siento culpable, es el hecho de que esta situación está haciendo juicio sobre mí. Y créeme que el Sí. psicólogo no debe dar más juicios de valor hacia el paciente. Es decir, oye, una cosa es la culpa, que es un juicio de valor, y otra cosa es la responsabilidad. Me hago responsable y aquí sí le daría la mano a la gestante con esta técnica. Me debo hacer responsable del hecho de la situación que estoy pasando. Me debo hacer responsable de todo esto que ha pasado y que necesito poder continuar con mi vida. Y por eso voy a atención psicológica. El hecho de que si estás pasando por una situación de ansiedad, simplemente yo sí tiene solución de regular. No es eliminar, no es quitarla, es simplemente regular con las herramientas y sobre todo que disfrutes el proceso. Disfruta ese proceso que estás adentrante y vas a vivirlo en terapia. Porque créeme que el paciente cuando empieza a ver sus logros se siente satisfecho, se siente Claro. realmente validado. Y eso es parte del rapport que genera el psicólogo hacia él, de que, bueno, tú vas a tener las herramientas, si tú te lo propones, si establecemos todas estas pautas dentro del contrato al momento de realizar las sesiones, que simplemente tengas calidad de vida. Créeme que el juicio de valor es algo que nos puede incluso hacer tomar malas decisiones y lo ideal es que puedas acudir con un profesional de la salud mental para poder tener herramientas referentes a la ansiedad. Supuesto, todo esto en aras de tener una salud emocional que refiere a nuestro bienestar, ¿no? No merecemos tener una vida que todo el tiempo estemos expuestos a episodios de ansiedad, a episodios de pánico. Entendamos que esta ansiedad sí se puede calmar, se puede gestionar, es posible eso, y no en el sentido de evitarlo, porque ya Wilson se está precisando en múltiples ocasiones de que eso no se va a evitar, pero sí se puede gestionar. Y no se va a evitar justamente porque no es una emoción mala, no lo podemos catalogar como tal. Entonces no hay que
espantarnos, por así decirlo, cada vez que lo comenzamos a sentir, sino saber que sí podemos alcanzar nuestro pronto bienestar en la medida que tengamos la iniciativa a aventurarnos en este rol. Creo que de primera mano es responsabilidad nuestra y en ese mismo sentido, progresivamente, pues ver la forma de acudir a un especialista y también contar con un respaldo social, ya sea familia, ya También sea grupos de amigos, apoyo. compañeros de Sí, trabajo, que se unan en este proyecto, ¿no? Básicamente lo es. sí, el grupo de apoyo es muy importante. Créeme que las relaciones son muy importantes con el paciente, pero más allá de las relaciones sociales es cómo es tu relación contigo mismo, la Sí. comunicación intrapersonal, porque eso va a proyectar cómo es tu relación con el entorno. Y créeme que ahí es cuando al paciente se le enseñan los límites, de colocarle esas personas que influyen y sobre todo pueden ser una piedra de tropiezo ante la situación del paciente. El área social es muy importante en el entorno porque aquí incluso se evalúa cuando es algo a nivel colectivo, cuando por lo menos en el trabajo, en el área laboral del paciente, muchos más presentan ansiedad y otros síntomas relacionados a los trastornos de angustia, pero sí es muy importante el Mm. apoyo de un padre, una madre, una pareja, el apoyo de las personas que deseen que el paciente mejore. Totalmente. Bien, Wilson, te agradezco muchísimo por tu predisposición. Realmente ha sido más que un placer tenerte en este podcast por primera vez. Espero y no, pues no sea la única. Realmente hemos aprendido muchísimos datos cabalmente relevantes que me van a permitir no solamente reconocer si lo que estoy sintiendo es ansiedad o pánico, sino a la vez saber administrar esta emoción de una forma muy sana para poder conectar conmigo mismo de primera mano. Wilson, compártenos sus redes sociales para que te ubiquen con mayor facilidad. Ok, bueno, en este caso me pueden seguir por Instagram, @soloenfócate, así solo enfócate. Pueden seguir todo mi contenido de valor. Si desean mi WhatsApp, más 58, es que estoy acostumbrado a decirlo sin el código, más 58 424 547 6038. Igual me pueden seguir en Instagram y en TikTok, solo enfócate. Ahí pueden ver contenido relacionado a la ansiedad. Yo manejo contenido referente a ello, a la depresión, al duelo y es algo que nos va a psicoeducar. La psicoeducación es muy importante que podamos dar como psicólogos, como estudiantes a todo el entorno y sobre todo información verídica para que así podamos enseñar a la población la conciencia acerca de la salud mental. Muchas gracias, Viviana, por la invitación, de verdad agradecido. Saludos desde aquí, desde Barquisimeto, Venezuela. Aquí creemos también en la salud mental y que sea algo que sea para todas las personas que nos puedan sintonizar por esta vía. Muchísimas gracias, Wilson. El gusto realmente también ha sido mío. Bien, entonces nos despedimos de esta forma hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.